Leemos Jueces capítulo 10, versículo 10 al 16. Dice así: Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé y dijeron: Hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios para servir a los Baales. Y dijo Yahvé a los hijos de Israel: No os libré yo de Egipto y de los amoreos, y de los hijos de Amón, y de los filisteos. Y cuando los sidonios, y los amalecitas, y los maonitas os oprimieron y clamasteis a mí, ¿no os libré de su mano? Con todo esto, vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por tanto, no os volveré más a librar. Id, clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os salven en el tiempo de vuestra angustia. Entonces los hijos de Israel respondieron a Yahvé: Hemos pecado. Haz con nosotros según sea bueno ante tus ojos, con tal que nos libres, te rogamos en este día. Y apartaron los dioses extraños de en medio de sí y sirvieron a Yahvé, cuyo sentir se impacientó por la desdicha de Israel. Hagamos primero un resumen de lo que dijimos la semana anterior. Después de Amalek, un hombre llamado Tola juzgó a Israel durante 23 años. Y después de él, un hombre galadita llamado Jair juzgó a Israel durante 22 años. ¿Cuál es el problema? Lo cierto es que nada ha cambiado entre entonces y ahora. Los israelitas estaban repitiendo la historia de fracasos del pecado. No solo volvían a tener a Baal y Astarot como ídolos, sino que trajeron todavía más ídolos del extranjero. Y estos los oprimieron y saquearon. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, clamaban a Dios de la misma manera que antes. ¿Qué responde Dios a este clamor? ¿Por qué no has cambiado? En el pasado, Dios los debió de rescatar muchas veces de situaciones similares. Siendo así, deberían haber aprendido, algo debería haber cambiado. Pero incluso después de experimentar tanta salvación y gracia, los israelitas no cambiaron en absoluto. La salvación y la gracia no los cambió. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Nosotros también hemos experimentado la gracia de Dios y nos hemos regocijado en ella en el pasado. Pero cuando nos miramos después de un tiempo, apenas encontramos rastro de la gracia del pasado en nosotros. Los que eran perezosos siguen siendo perezosos. Los que estaban enfermos siguen enfermos. Y los que pecadores siguen pecando. Que nos hice desesperar y suspirar. ¿Por qué no cambiamos? Hoy seguiremos desde donde lo dejamos el último día. El primer tema que tratamos
fue vuelta al sistema de jueces. Y el segundo tema fue la enfermedad crónica de los israelitas. Hoy empezaremos con el tercer tema, que es la pregunta de Dios. Dios está asombrado de que los israelitas no cambien. Los israelitas han repetido innumerables veces lo siguiente. Primero pasaron por dificultades, por desobedecer a Dios. Después, con la ayuda milagrosa de Dios, obtienen asombrosas victorias y salvación. Y finalmente, regresan a su estado original, a como estaban antes. No aprenden nada de sus experiencias pasadas. No son diferentes de aquellos que no han experimentado la gracia de Dios en absoluto. Esta vez volvieron a clamar a Dios. Leemos Jueces capítulo 10, versículo 10, dice así. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, dijeron: hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios para servir a los Baales. Era una oración de arrepentimiento y era la oración que Dios quería. El hecho de que alguien pudiera orar así en nombre de los israelitas nos dice que había personas entre ellos que veían con precisión sus problemas. La luz de la palabra no se había apagado por completo en Israel y todavía había personas que podían ver sus problemas a la luz de la palabra. Repetimos, la luz de la palabra no se había apagado por completo en Israel y todavía había personas que podían ver sus problemas a la luz de la palabra. Pero Dios se apartó de esta oración y no escuchó. Leemos Jueces capítulo 10, versículo 11 al 14. Dice así: y dijo Yahvé a los hijos de Israel: no os libré yo de Egipto y de los amoreos y los hijos de Amón y de los filisteos. Y cuando los sidonios y los amalecitas, los maonitas, os oprimieron y clamasteis a mí, ¿no os libré de su mano? Con todo esto vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por tanto, no os volveré más a librar. Id, clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os salven en el tiempo de vuestra angustia. Fue bueno para los israelitas volver a Dios en medio de las dificultades, confesarse y arrepentirse de sus pecados. Pero Dios no escuchó sus oraciones y les dijo que fueran a orar a sus ídolos. ¿Por qué? Dios sabía que este arrepentimiento no era más que una voz muy pequeña. No era la oración de todo el pueblo de Israel. Esta vez, Dios quería que estuvieran completamente curados de su enfermedad crónica.
y no solo que volvieran a su estado original, a como estaban antes. La situación era difícil. Esperaba poder romper con este mal hábito de volver a Dios cuando aparecían dificultades, arrepentirse y luego volver corriendo al mundo cuando sus circunstancias mejoraban un poco, perdiendo toda la gracia del pasado. ¿Por qué? Dios sabía que este arrepentimiento no era más que una voz muy pequeña. Se llama remanente. No era la oración de todo el pueblo de Israel. Esta vez, Dios quería que estuvieran completamente curados de su enfermedad crónica. Y no solo que volvieran a su estado original, a como estaban antes. La situación era difícil. Esperaba poder romper con este mal hábito de volver a Dios cuando aparecían dificultades, arrepentirse y luego volver corriendo al mundo cuando sus circunstancias mejoraban un poco, perdiendo toda la gracia del pasado. Dios cuenta la historia. El hecho de que los libró de la mano de Egipto y de las manos de los amoreos. Esta es la historia del éxodo y la conquista de Canaán. El hecho de que los salvó de los filisteos. Dios los libró de Sísara de Sidonio por medio de Débora y los libró de los madianitas por medio de Gedeón. ¿Qué estaban pidiendo Dios en estas al contar esto? Después de haber experimentado asombrosas salvaciones tantas veces, ¿no debería haber algo diferente? Pero, ¿cómo no va a haber algún cambio? ¿Cómo pueden ser completamente iguales? ¿Por qué la cualidad de clamar a Dios viene a Dios solo después de caer al fondo, sin aprender nada de la gracia del pasado? El ciclo del mal es demasiado poderoso. Es como una fórmula. Cuando estamos pasando por un momento difícil, parecemos ser humildes delante de Dios. Pero cuando volvemos a una vida cómoda, perdemos rápidamente la gracia que recibimos entonces. La gracia que Dios nos dio fue una gracia especial y una clara respuesta a la oración. Repetimos, ¿cómo pueden ser completamente iguales? ¿Por qué la cualidad de clamar a Dios viene a Dios solo después de caer al fondo, sin aprender nada de la gracia del pecado? El ciclo del mal es demasiado poderosa. Es como una fórmula. Cuando estamos pasando por un momento difícil, parecemos ser humildes delante de Dios, pero cuando volvemos a una vida cómoda, perdemos rápidamente la gracia que recibimos entonces. La gracia que Dios nos dio fue una gracia especial y una clara respuesta a la oración. Pero cuando volvemos a una vida cómoda, volvemos al mismo lugar de siempre. Llegamos a ser iguales
a los que no reciben la gracia. ¿Por qué no cambiamos? Hasta que no hagamos estas preguntas, nunca nos daremos cuenta de dónde estamos. El verdadero arrepentimiento no llega hasta que uno está completamente destruido por nuestros pecados. ¿Por qué no cambiamos? Estamos obligados a caer en pecado. ¿Por qué? ¿Somos seres humanos? No. Somos tan olvidadizos que automáticamente perdemos esa gracia con el tiempo. ¿Están los seres humanos por naturaleza obligados a pecar y luego clamar a Dios? En esta vez que Dios rechaza el clamor de los israelitas para romper el ciclo del mal. Para curar enfermedad crónicas. Cuando las cosas se ponen difíciles, lloramos ante Dios, y cuando las dificultades desaparecen, volvemos a como estábamos antes. Él quiere que rompamos el ciclo de mal y vivamos una vida que agrade a Dios. Repetimos, es esta vez que Dios rechaza el clamor de los israelitas para romper el ciclo del mal. Cuando las cosas se oponen difíciles, lloramos ante Dios, y cuando las dificultades desaparecen, volvemos a como estábamos antes. Él quiere que rompamos el ciclo de mal y vivamos una vida que agrade a Dios. El cuarto tema es: Dios se niega a dejar que el pueblo de Israel caiga en pecado. Leemos primera mitad de Jueces, capítulo 10, versículo del 15 al 16. Dice así: Entonces los hijos de Israel respondieron a Yahvé: hemos pecado. Haz con nosotros según sea bueno ante tus ojos, con tal que nos libres. Te rogamos en este día. Y apartaron los dioses extranjeros de en medio de sí y sirvieron a Yahvé. Los israelitas sabían que Dios había rechazado sus oraciones. No sé si lo supo por sus sentimientos o porque el sacrificio fue rechazado o por algunas personas. De alguna manera sabían que Dios había rechazado sus oraciones, pero a pesar de ser rechazados, hubo un pequeño grupo de personas que no retrocedieron y continuaron orando. El versículo 15 dice: los hijos de Israel. Pero hubo algunas personas en Israel que vieron a través de sus problemas espiritualmente. No pensaron en el rechazo de Dios como un rechazo, sino más bien como una invitación a avanzar de todo corazón. Los israelitas sabían que Dios había rechazado sus oraciones. No sé si lo supo por sus sentimientos,
¿Por qué el sacrificio fue rechazado? O por algunas personas, de alguna manera sabían que Dios había rechazado sus oraciones, pero a pesar de ser rechazados, hubo un pequeño grupo de personas que no retrocedieron y continuaron orando. El versículo 15 dice, los hijos de Israel. Pero hubo algunas personas en Israel que vieron a través de sus problemas espiritualmente, no pensaron en el rechazo de Dios como un rechazo, sino más bien como una invitación a avanzar de todo corazón, palabra de Dios, para ir y rasgar el baluarte a los dioses que has elegido. Interpretaron correctamente las palabras de Dios, diciéndoles que fueran a clamar a sus ídolos. El texto no especifica quiénes eran. No eran ni profetas ni jueces, pero eran personas que vieron el problema de Israel en la relación con Dios. Por muchos de Dios los rechazará. Ellos no retrocedieron porque creían que no había otra manera. Sabían que no debería acudir a otros dioses. Entonces, orando diciendo. Y comenzaron a agitar los ídolos en medio de ellos. Y muy afortunado para Israel que existieran estas pocas personas que incluso cuando Dios no respondía, corregían las cosas de sus vidas que a Dios no le gustaban. Finalmente, Dios comenzó a compadecerse de ellos. Y leemos la segunda mitad de Jueces, capítulo 11, versículo 16. Dice así: cuyo sentir se impacientó por las desdichas de Israel. Repetimos. Pero eran personas que vieron el problema de Israel en la relación con Dios. Por muchos que Dios los rechazará, ellos, el remanentes, no retrocedieron porque creían que no había otra manera. Sabían que no debían acudir a otros dioses. Entonces, orando dice, los hijos de Israel respondieron a Dios, a Yahvé, hemos pecado. Haz con nosotros según sea bueno ante tus ojos, con tal que nos libres de rogamos en este día. Id, clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os salven en el tiempo de vuestra angustia. Y apartaron los dioses extranjeros de en medio de sí y sirvieron a Dios, a Yahvé. Dios comenzó a preocuparse por el sufrimiento de Israel. Fue entonces cuando Dios comenzó a estar con ellos en su sufrimiento. El texto de hoy hay una sola pregunta: ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? No se trata de por qué nuestra situación no cambia y las cosas no mejoran. El problema es por qué nuestra fe no está creciendo.
¿Por qué no cambia? Porque nuestra fe no está creciendo. Nuestra fe estando dormida. Después de escuchar tantos sermones, de leer tanto la Biblia y la confesión de fe, y después de experimentar que Dios está con nosotros, ¿por qué tropezamos con la misma piedra una y otra vez? ¿Por qué sentimos una sensación de crisis solo cuando nuestra espiritualidad ha caído al fondo y tenemos que recibir la disciplina de Dios? ¿Por qué no podemos romper el ciclo del mal? Somos verdaderamente necios. Puede que seamos muy inteligentes, pero espiritualmente somos unos necios. Pensamos que hay algún problema con algo. Asistimos bien a la iglesia, hacemos voluntariado y damos ofrendas. Nos preguntamos por qué somos así. Pero siquiera podemos soñar que hay algo mal con nosotros. ¿Por qué hacemos lo mismo una y otra vez? ¿Por qué oramos solo cuando tocamos fondo? Por la codicia de este mundo. La codicia de este mundo. Es por el deseo de vivir bien en este mundo, como los israelitas. Pero no podemos estar satisfechos con solo conocer a Dios. No podemos estar satisfechos con solo conocer a Dios. Tenemos que vivir bien en este mundo y disfrutar de todo. La Biblia lo dice claramente. Leemos 1 Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos contentarnos solo con Dios y vivir mientras la gente nos critica por ser incompetentes. La razón por la que no cambiamos es porque ignoramos o menospreciamos nuestra tendencia a pecar. No podemos contentarnos solo con Dios y vivir mientras la gente nos critica por ser incompetentes. La razón por la que no cambiamos es porque ignoramos o menospreciamos nuestra tendencia a pecar. Nunca debemos confiar en nosotros mismos. Ya sea que vivamos o muramos, debemos estar satisfechos con solo conocer a Dios y dejar el resto a la guía de Dios. Ya sea que vivamos o muramos,
Debemos estar satisfechos con solo conocer a Dios y dejar el resto a la guía de Dios. Nunca debemos arriesgar nuestras vidas para estar bien en este mundo. Amamos este mundo porque Dios no está con nosotros. Afortunadamente para los israelitas, un pequeño grupo de personas que podían ver sus problemas espiritualmente eran guiados por su fe. Dios rechazó sus oraciones, pero ellos no lo consideraron un rechazo. Sabían claramente que Dios les estaba invitando a romper el ciclo del mal. Debido a que estas personas dirigieron a Israel a arrepentimiento, Dios tuvo piedad de ellos una vez más. Dios rechazó sus oraciones, pero ellos no lo consideraron un rechazo. Sabían claramente que Dios les estaba invitando a romper el ciclo del mal. Debido a que estas personas dirigieron a Israel al arrepentimiento, Dios tuvo piedad de ellos una vez más. De hecho, después del capítulo 10, Dios hace cosas asombrosas que son incomparables con las de Débora y Gedeón. Miremonos hoy. En el mundo cristiano, el pecado es visto como un tipo de enfermedad mental. En el mundo cristiano, el pecado es visto como un tipo de enfermedad mental. Debido a la psicología moderna, el pecado se ha convertido en una enfermedad que necesita ser tratada como tal. Ha habido un cambio de lenguaje. Han sustituido la palabra de Dios por el asesoramiento psicológico. Las palabras pecado, cruz y pecador han desaparecido de oración y la predicación. Esta es influencia de la psicología moderna. Ya no consideramos el pecado como pecado. Incluso en la iglesia, la predicación sobre el pecado se ha vuelto imposible. A la gente moderna les gustan los sermones que los bendicen y hablan de sí mismos. Y les gusta satisfacer sus deseos a través de programas. ¿Cuál es el resultado? Dios ha entregado el cristianismo al mundo. Dios ha entregado el cristianismo al mundo. La única manera de que la iglesia sobreviva es que un pequeño grupo de personas vean espiritualmente y se arrodillen ante Dios. La única manera de que la iglesia sobreviva es que un pequeño grupo de personas vean espiritualmente y se arrodillen ante Dios. Nunca debemos retroceder y darnos por vencidos. Tenemos que romper este ciclo.
¿Qué debemos hacer entonces? Debemos tener cuidado cuando tenemos dinero y debemos saber orar cuando las cosas nos van bien. Si no los hacemos, vendrán de nuevo los filisteos y los amonitas. Mantengámonos justos delante de Dios. Nunca debemos parar. Los que rezan y los que claman a Dios cuando las cosas van bien son sabios. Espero sinceramente que un pequeño número de nuestras iglesias seamos estas personas que avanzan siempre hacia Dios. Repetimos. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener cuidado cuando tenemos dinero. Y debemos saber orar cuando las cosas nos van bien. Si no lo hacemos, vendrán de nuevo los filisteos y los amonitas. Mantengámonos justo delante de Dios. Nunca debemos parar. Los que rezan y los que claman a Dios cuando las cosas van bien son sabios. Espero sinceramente que un pequeño número de nuestra iglesia seamos estas personas que avanzan siempre hacia Dios. Espero sinceramente que un pequeño número de nuestras iglesias seamos estas personas que avanzan siempre hacia Dios. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.